Mamás Financieras, parte 2, vamos a ver en qué nos quedamos. Roberto, bienvenido. Roberto Andere. Gracias, hola a todos. Qué gusto tenerte aquí de nueva cuenta, porque ya estábamos haciendo nuestras anotaciones como mamás, hacia dónde movernos, cómo ayudarnos y ayudar a nuestros hijos. Bien. ¿Y en qué nos quedamos, Roberto? Recuérdanos. Mira, empezamos hablando acerca de cómo el lazo materno es muy importante en la transmisión de la abundancia. Sí. Como mamá me enseña, ahorita sí, justo lo que decíamos, el comentario en otro anterior, sentido, pero sí. Claro, cómo el alimento, ¿no?, se transmite, y entonces hay toda esta transmisión genética y de amor y todo esto. A propósito de esto, estaba yo leyendo un libro de donde sale toda esta transmisión que da la mamá. Este libro se llama Este dolor no es mío, de Mark Wolynn, y entonces ahí habla un poco de epigenética, que es la transmisión de los traumas de generación en generación, y cómo la mamá transmite, para bien o para mal, toda una carga genética y todo un conocimiento y un contexto que muchas veces nosotros podríamos decir que no nos corresponde, que no es nuestro. Entonces, en este libro hay una frase de Nietzsche que dice que hay que tener caos dentro de sí para poder dar a luz una estrella danzarina. Y lo que quiere decir es, nosotros debemos de tener caos en nuestra vida para poder sobreponernos y salir adelante. De alguna manera ese caos nos puede motivar a hacer ese completamente. movimiento. Y de hecho, déjame entrelazar las cosas con lo que estamos hablando de las mamás. Déjame, te voy a decir una frase de Michael Hopf que dice: tiempos difíciles crean hombres fuertes. Hombres fuertes crean tiempos buenos. Tiempos buenos crean hombres débiles, y hombres débiles crean tiempos difíciles. Y ahí está. Y entonces se hace un círculo vicioso. Sí. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros, como padres, y las mamás en particular, cómo pueden terminar con este círculo vicioso y convertirlo en un círculo, pero virtuoso, para bien? Sí. Entonces, creo que esa es la parte que estábamos analizando la vez pasada y que hoy quiero retomar con tips muy puntuales y con historias también muy puntuales. Hace unos años conocí a una abogada me parece que de Guanajuato, Mari Carmen, y entonces a ella le estaba yendo muy mal, a punto de cerrar su despacho, estaba en una declive, en una crisis, muy bien, sí. Y entonces de repente empezamos ella y yo a hacer un trabajo financiero, y me permití recomendarla con un terapeuta, y ella empezó a trabajar esta parte emocional, ¿no? Claro. Cognitiva, con un terapeuta, y entonces me contaba que las conclusiones a las que llegó fue que su abuelo, muchos años antes, había tenido una parcela en donde explotaba a mucha gente. A ese abuelo le iba muy bien. El abuelo hereda a la mamá, ¿sí? La mamá siempre estuvo con tiempos buenos, entonces fue una persona débil, por llamarlo así, y entonces termina por tronar el negocio que tenía el abuelo, y entonces a ella le vuelve a tocar tiempos difíciles. Exacto, y Mari Carmen, de cero, digamos así. Así es, claro. Y Mari Carmen tuvo que sobreponerse a esa adversidad y empezar a trabajar sobre ella, sobre su conciencia de esto de la epigenética, que empecé diciendo qué tanto estamos cargando cosas del pasado, y se da cuenta en el trabajo emocional que hizo, que ella cargaba traumas del abuelo, que ella no había podido conciliar. Luego se da con el traspaso de los bienes a su mamá, su mamá no muy inteligente financieramente, y ella vuelve a empezar la historia, y hasta que no se da cuenta de esto y lo hace consciente,
el despacho jurídico de Mari Carmen empieza a salir adelante y hoy es una abogada prominente. Realmente esta transformación empieza desde una conciencia real desde de lo que una está conciencia, pasando. claro. Y son de los tips que hoy quiero platicar y decirles, ¿no? Cómo una persona debe cortar con el flujo familiar cuando éste no lo lleva al éxito. Cuando la historia familiar o la transmisión genética familiar de esos traumas no lo llevan a ser una mejor persona, una mejor versión de sí mismo. Sí. Entonces esta persona debe hacerlo consciente, empezarlo a trabajar de manera emocional y también de manera financiera para tratar de meterse en hábitos buenos, pero de manera consciente y de forma deliberada, dirigida, planeada, y empezar a construir sobre lo que no venía construyendo. Eso hablando de que nuestro pasado no haya sido favorable, de que haya Así habido es. un caos y que en nosotros esté ese cambio. ¿Qué pasa cuando la familia y todo lo previo a nosotros fue de abundancia? ¿Cómo permanecer o cómo mantener sin llegar a que se genere este círculo? Bueno, mira, te quiero platicar un poco. Yo creo que todo lo que venimos cargando y nos van transmitiendo se habla de abundancia. Hasta las cosas malas son abundantes. Sí. Y creo que como ejercicio podríamos decirle a la gente, si alguna vez ha pasado por una calle con baches y de repente cae en un bache y más adelante otro bache y más adelante otro bache. Sí. Hasta los baches son abundantes. Entonces yo creo que esto te lo digo así porque yo creo que hay que empezar a cambiar la interpretación de las cosas que nos suceden. Okay. Y yo creo que la transmisión genética de la que estamos hablando, de todos estos traumas, pueden jugar para bien o para mal, pero de acuerdo a nuestra interpretación. Claro. De acuerdo a lo que nosotros tomamos de eso. Entonces, aterrizando la pregunta que me haces, que es buenísima y te la agradezco. Gracias. Yo creo que si la historia familiar nos hace crecer, tenemos que verla de manera consciente y seguir haciendo las cosas que la familia nos transmite, esos hábitos, esa situación que enriquece y tratar de actuar de manera deliberada y consciente hacia mejorar todavía la versión de nosotros mismos y ponerle un granito de arena a lo que viene haciendo el abuelo, la mamá o el papá, potencializarlo, y potenciar al final del día, de alguna manera esa historia familiar. Sí. Y si nos damos cuenta que esa historia familiar nos detiene, yo creo que debemos aceptarlo, hacerlo consciente y empezar a trabajarlo. ¿Sí? Creo que es una de las cosas que podemos empezar a hacer. Me encanta el que tengamos que hacerlo de la mano con un tema emocional, porque creo que de ahí vienen también todos los bloqueos para abundancia en general, no nada más en tema financiero. Completamente. De los tips que nos mencionas, Roberto, cuéntame. Mira, vamos a empezar a ver algunos tips. Creo que el primero que yo quisiera transmitirle, sobre todo a las mamás financieras de las que estamos hablando, es: creo que debemos aprender a decretar un sí en nuestro corazón respecto de nuestros hijos y decirles a nuestros hijos lo amados y lo deseados que son. Y en este sentido, empezar a construir personas emocionalmente fuertes y también financieramente fuertes. Hay un gran vínculo entre lo emocional y lo financiero, y lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Que cuando no estamos bien emocionalmente, salimos y qué me compro, ¿no? Y cómo podemos buscamos la manera, de tapar esos hoyos emocionales. Un tema emocional con un tema financiero, y yo me lo puedo comprar y Exactamente. Así. Roberto, vamos a ir rápidamente a un corte, pero regresamos con todos estos tips que nos estás dando, porque al final del día creo que como mamás tenemos esa responsabilidad también de darles estas herramientas a nuestros hijos y sumar las herramientas para nosotras mismas. Vamos y venimos, estamos hablando de mamás financieras aquí en Confianza. Mamás financieras es el tema con el que estamos y regresamos aquí con Roberto Andere. Ya nos está dando tips para que nos sumemos como mamás financieras en positivo, para crear estos vínculos con nuestros hijos, para el tema financiero también, en tema emocional. ¿Cómo estás, Roberto? Estábamos en el primer punto.
¿sí? Y cuéntanos, recuperemos un poquito esta información. Sí, fíjate, decíamos cómo decretar un sí en nuestro corazón para enseñarles a nuestros hijos que todo es abundancia y que ellos aprendan a reflexionar y a tomar lo bueno de las cosas. Qué maravilloso es que ante una situación nos quedemos solo con lo bueno y lo hagamos consciente y dirijamos de manera deliberada nuestras acciones para construir sobre las cosas. Y si algo no es tan bueno, es medianamente adverso o muy adverso, pues bueno, saber cómo podemos aceptarlo, retomarlo y convertirlo en algo bueno, ¿no? Ese sería el primer tip del que veníamos hablando. Perfecto. El segundo es enseñar a nuestros hijos a trabajar sobre las consecuencias y no sobre las culpas. Hay un libro que me encanta de Freddy Kaufman que se llama La empresa consciente. Él tiene muchos libros, pero tiene dos libros que a mí me gustaron mucho. Uno es La revolución del sentido y el otro es La empresa consciente. Y toma él todo este sentido de vida y habla sobre la diferencia entre culpabilidad y responsabilidad. Y entonces dice, culpabilidad es la habilidad de repartir culpas. Y entonces ahí se actúa desde ser víctima y tomar en cuenta que lo que nos está pasando es culpa de nuestros padres, de nuestros ancestros. Y la responsabilidad, él dice, es la responsabilidad, la habilidad de responder a las cosas. Entonces, asumir que es tuyo y que tú tienes en las manos la forma de responder y de salir avante en una situación adversa. Entonces, él lo que plantea en estos dos libros es ¿qué papel quieres jugar? ¿El papel de víctima o el papel de protagonista de tu historia? Entonces, para con nuestros hijos, yo lo que recomiendo es que las mamás, sobre todo, puedan ayudar a los hijos a tomar este acto de responsabilidad, conociendo las consecuencias y no haciendo sentir culpable a los hijos. Eso es, para mí, uno de los elementos más importantes que puede tener una mamá para con sus hijos. Correcto, no querer salvar la vida en todos sentidos, porque al ratito pues ya fue culpa de mi mamá que no me salvó bien o que me salvó. Oye, es muy bueno esto que dices, porque mira, cuando nosotros utilizamos este lenguaje de salvar a nuestros hijos, lo que estamos haciendo es ponerles un tiempo fácil, un tiempo bueno. Y entonces, ante esto, lo que estamos haciendo es hacerlos débiles. Entonces yo creo que debemos enfrentarlos y decirles, con tus capacidades, que son muchas, tienes que enfrentar esto y salir adelante. Correcto. ¿No? Porque si nos la pasamos limpiando, ¿no?, lo que ellos van tirando, pues entonces en qué momento o nuestros limpiándoles hijos, el caminito para que caminen sin ningún problema. Nuestros hijos en qué momento pues van a saber cuáles son sus características y realmente sus habilidades para salir adelante. Claro, fortalezas. Exacto. Así es. Y un último tip con el que me gustaría cerrar esta parte de Madres Financieras es realmente aprender a analizar todo lo que viene de nuestra familia, de nuestra madre, por ejemplo, en el sentido de abundancia y en el sentido financiero, aprender a aceptarlo sin juicios, sin juzgar a nuestros padres. A los padres no se les juzga, se les acepta. Ya fueron. Y en nombre del amor a veces no se hacen las mejores cosas. Sí lo entiendo. Pero también fueron en nombre del amor. Entonces, de alguna forma, aceptarlo y empezar a construir de manera deliberada sobre lo que venimos nosotros cargando y definir qué es nuestro y qué no nos corresponde. Correcto, pues al final del día creo que se engloba en la responsabilidad de cada individuo, sea mamá, sea hijo, pero pues al ser madre, darles estas herramientas para que sean ellos los que sean los protagonistas de todo, sus emociones y el tema financiero. Roberto, ¿en dónde te pueden encontrar? Pues en roberto.andere@orfin.mx, si me mandan un correo, o a mi WhatsApp, que es el 55 91 45 91 50. Excelente, Roberto Andere, muchísimas gracias por esta información. Ya cerramos este tema, ya veremos en tu siguiente participación cuando vengas con nosotros qué más podemos aprender de finanzas.